¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos todos a la sala de estudios del conocimiento de sí mismo. Estamos otro jueves más transmitiendo para todos ustedes. Transmitimos desde Mérida, Yucatán. Mi persona es Víctor Guzmán González. Y como cada semana estoy muy contento de poder compartir estas enseñanzas gnósticas que explican con bastante buena precisión la realidad del trabajo interior. En esta semana vamos a estudiar este tema que se titula El difícil camino. ¿Sí? Vamos a hablar acerca del trabajo interior, acerca del desarrollo espiritual, desde la perspectiva de la dificultad, de la seriedad, de los obstáculos, de lo que implica realmente poner en marcha el trabajo interior que debe de pasar desde una idea generalizada recibida a través de un conocimiento exotérico a la vida íntima y personal del estudiante. Este es un conocimiento muy importante que tiene su esencia. Este tema tiene su esencia y esa esencia es la dificultad del camino interior. Entonces, para comenzar el estudio de esta semana nos preguntamos, ¿qué es el difícil camino? ¿A qué nos estamos refiriendo con este concepto con el cual le vamos a dar una apertura a un estudio de hermetismo y esoterismo universal? ¿Qué es el difícil camino? Pues vamos a hablar acerca de diferentes obstáculos que se presentan en el trabajo interior. El trabajo interior, el desarrollo espiritual, el despertar de la conciencia es vista en diferentes conocimientos esotéricos como un camino que hay que recorrer, que es el camino del amor y de la sabiduría. ¿Sí? La experiencia del despertar de la conciencia se representa muchas veces como un camino que hay que conocer, que hay que caminar, que hay que recorrer hasta llegar a la meta, al final del camino, que es el amor y la sabiduría. Y en este camino resulta que hay diferentes obstáculos que dificultan al caminante sobrellevar ese camino. En primeros términos. Porque resulta que el camino del despertar de la conciencia no es un camino derecho, no es un camino recto, no es un camino horizontal, llano, como pudiéramos pensar, como pudiéramos imaginar. El camino del despertar de la conciencia en realidad se presenta como un camino en forma de laberinto. Esta es una imagen hermética, esta es una imagen iniciática que está presente en diferentes conocimientos esotéricos, donde el camino del despertar de la conciencia es un camino interior en forma de laberinto, en donde tenemos que pasar de la periferia, ¿sí?, de la confusión, del egoísmo, de los diferentes estados de ánimo, de la distracción, al centro, a la sabiduría, al amor, a la realidad de nuestro ser. Y cuando queremos pasar de la periferia al centro, cuando decidimos entrar por este camino, pues nos metemos en un laberinto, donde hay un montón de obstáculos, en donde uno se puede perder. Obviamente este laberinto es psicológico, y cuando uno se empieza a autoobservar, empieza a descubrir este laberinto. Entonces, por eso decimos
que el despertar de la conciencia es un trabajo difícil que se representa a través de un camino con obstáculos. Porque el camino de despertar de la conciencia es un laberinto. Un laberinto en donde uno puede creer que va muy bien, que va avanzando, que ya está llegando al centro, pero en que en realidad está perdido. Un camino en donde uno puede creer que está muy mal, que ya retrocedió, que ya no sabe dónde está, pero como sigue caminando, en realidad puede estar avanzando y estar llegando al centro sin darse cuenta. Así es este camino. Este camino que plantea la Gnosis, ¿sí? Dice que el camino interior, cuando uno cree que va muy bien, en realidad va muy mal. En el camino interior, cuando uno cree que va muy mal, sucede muchas veces que en realidad va muy bien. Por eso el despertar de la conciencia es algo difícil, porque es algo confuso. Sucede que a veces en este camino secreto existen instantes en el que uno ya ni sabe qué es lo bueno, qué es lo malo, si está bien, si está mal, si ya se estancó, si sigue avanzando. A veces las cosas se tornan muy oscuras, muy confusas. Por ejemplo, cuando una persona cree que va muy bien, dice, yo soy muy bueno, yo no soy como los demás, yo no miento, yo no traiciono, yo no soy egoísta, yo sí ayudo a los demás, yo sí soy consciente, yo sí soy justo. O sea, esa persona que se cree muy buena y que cree que va muy bien, en realidad va muy mal. Porque es una persona que no ha logrado autoobservarse y no ha logrado descubrir que en realidad no es lo que piensa, que en realidad no es la idea que se ha formado de sí misma en relación al orgullo y la autoconsideración. En realidad va muy mal. Todavía no conoce ese lado oscuro que hay que trabajar, que es la piedra que hay que pulir, que hay que transmutar y convertir en oro, usando un lenguaje alquimista. En cambio, la persona que va muy mal, que dice, no puede ser, estoy lleno de odios, de traumas, de complejos, cualquier cosa me molesta, siempre estoy pensando mal de los demás, estoy, no sé, pa'l perro, para llorar. Sí, pa'l perro es una expresión mexicana. Sí, estoy para llorar, estoy muy mal, estoy lleno de defectos, no tengo control sobre mis emociones, vivo estresado, preocupado, inquieto, no puedo con esta vida. Resulta que esa persona es de repente la que va muy bien, porque es la persona que ya ha logrado autoobservarse lo suficiente para conocer su lado oscuro. Y el despertar de la conciencia consiste principalmente en dos cosas. Primero, en el conocimiento del lado oscuro, y dos, en la eliminación de ese lado oscuro. Entonces, si uno ya lo conoció, ya dio el primer paso. Ya puede trabajar en su interior para ser diferente. Entonces, el que cree que va muy mal, muchas veces termina estando muy bien. El que cree que va muy bien, muchas veces termina estando muy mal, autoengañado, ilusionado. Resulta que en este camino a veces uno no sabe si va bien o va mal, pasa. A veces uno se siente estancado en estos estudios, en su trabajo interior, y trabaja la ira, desarrolla la serenidad, domina ciertas circunstancias y ve en sí, en su vida, ese progreso
resultado de su trabajo interior. Pero más adelante, 6 meses después, por poner un tiempo, pasan algunas circunstancias y entonces sale la ira, uno estalla de ira, empieza a discutir, a pelear, y de repente uno dice, ¿y dónde está este desarrollo que yo tenía? ¿Y dónde está esta paz que yo ya había conquistado? ¿Qué pasó? ¿Se perdió? ¿Me descuidé? ¿Me ganó la entropía? No eliminé el yo por completo, lo eliminé y volvió a surgir. ¿Por qué? ¿Cómo pasó? ¿En qué momento llegó? No me di cuenta. Me siento que estoy en el lugar en donde empecé. Y así pasa en este camino. Ustedes mismos lo van a ver. Si trabajan seriamente, en algún momento van a ver un progreso que es muy obvio, porque el cambio, cuando uno llega al conocimiento, entiéndase, muy radical. Pero pues ya después como que ya no se ve mucho el cambio, los cambios empiezan a ser más sutiles y la evaluación se vuelve muy difícil, ¿no? Entonces por esto decimos que el camino es difícil. Y esto está representado en las diferentes luchas y batallas en todas las culturas y religiones que encontramos, como la batalla bíblica de David contra Goliat, que es una representación del trabajo interior. Esa batalla de la conciencia contra el ego. De las 12 batallas de Hércules, de Perseo contra la Medusa, de los gemelos del Popol Vuh contra los señores de Xibalbá, de Arjuna contra sus familiares según la cultura hindú. Todas estas mitomanías de guerreros que tienen que luchar contra dragones, que hay que rescatar a la princesa que está en el castillo, son alegorías que hacen referencia al despertar de la conciencia, a la lucha, a la batalla, a la guerra, que es interior. El despertar de la conciencia es una revolución contra uno mismo, contra sus propios defectos, traumas complejos y limitaciones. Es una lucha. Y por eso el camino es bien difícil. Y eso está representado en las diferentes batallas que encontramos, inclusive en películas de Hollywood en la actualidad. Entonces aquí tenemos que entender algo. ¿Qué nos enseñan los grandes maestros de la sabiduría universal? Jesús dice, de 1000 que me buscan, uno me encuentra. De 1000 que me encuentran, uno me sigue. Y de 1000 que me siguen, uno es mío. ¿De qué está hablando Jesús? Sino de una dificultad en el camino. El Buda nos dice, entre todos los hombres, son pocos los que llegan a la otra orilla, a la orilla de la iluminación. Los demás andan en esta orilla corriendo de un lado para otro. ¿Qué quiere decir el Buda? Que el camino es difícil. Krishna, ¿qué nos dice? Entre miles de hombres, tal vez uno intenta llegar a la perfección. Entre los que lo intentan, posiblemente uno logra la perfección. Y entre los perfectos, quizás uno me conoce perfectamente. ¿Qué nos enseña Krishna? Que el despertar de la conciencia es algo difícil. Esa es la realidad. El conocimiento esotérico, obtenerlo y llevarlo a la práctica, es algo difícil. Las enseñanzas herméticas de los grandes sabios, maestros ascendidos y profetas, es difícil de entender y de practicar. Esta es la realidad del conocimiento y aquí es donde marcamos una brutal diferencia entre esta enseñanza y distintas corrientes espirituales romanticistas. Corrientes espirituales que nos plantean que el despertar de la conciencia es algo bello, fácil, que se da por naturaleza, donde solo te dejas llevar,
donde le dices al egoísmo vete y se va, donde te abrazas con el mundo y ya está, donde solamente tienes que creer, donde solamente tienes que pedir. No, 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 no. Esto no es lo que han enseñado los grandes maestros de la sabiduría universal. Ellos han planteado de que este camino es demasiado angosto y no cualquier persona camina en él. ¿Sí? Y aquí la importancia de entender la dificultad del camino no es una importancia porque nos va a preparar para poder recorrer el camino. O sea, no es un concepto que fomente el pesimismo de decir, es muy difícil, no lo recorran. No, no es pesimismo, es tener una conciencia y una seriedad en el camino de estudiar cómo es, cuáles son sus características, para que cuando vayamos a él podamos tener las herramientas apropiadas para poder avanzar. Y bueno, si decimos que el camino de la sabiduría es difícil, por supuesto, por eso hay pocos sabios, porque no cualquiera recorre en el camino, ¿sí? Vamos a hablar un poquito, ¿qué es la dificultad? Para que podamos entender por qué el camino de la sabiduría se representa como un camino difícil, lleno de penalidades. ¿Qué es la dificultad? En términos generales, o sea, ¿qué es la dificultad para el ser humano? ¿Qué es? ¿Qué implica? Decimos que la dificultad es cualquier circunstancia que no sepamos manejar y que por lo tanto nos genere algún tipo de malestar y pesadez. Cuando estamos ante una circunstancia donde no sabemos qué hacer, donde no sabemos qué decir, cuando estamos en medio de una circunstancia que no entendemos, entonces sentimos esa dificultad y sentimos posteriormente la actitud de la queja, porque esto me pasa a mí, de la culpa, ¿por qué lo tengo que hacer yo? Fulanito nunca hace nada, todo lo tengo que hacer por él, todo es culpa de él lo hizo mal, yo lo tengo que arreglar. El mal humor, está bien, ahorita lo hago, pero ya déjame en paz. El deseo de que lo haga alguien más y no lo puede hacer fulanito. ¿Por qué no se lo comentas? Igual y sí lo puede hacer. Buscamos evadir aquellas circunstancias que para nosotros son difíciles. Buscamos posponerla. Está bien, yo lo hago, pero lo hago mañana, lo hago el fin de semana, lo hago la otra semana. Buscamos evadir aquellas circunstancias que etiquetamos bajo el concepto de dificultad porque no sabemos cómo afrontarlas, porque no tenemos la energía suficiente para hacerle frente. Pero lo que tenemos que entender sobre la dificultad es que en realidad no está en las circunstancias como creemos. Y esto nos va a ayudar a entender el por qué tenemos que vivir circunstancias difíciles. La dificultad no se encuentra en las circunstancias o en los eventos de la vida, sino en el interior de quien afronta determinada circunstancia. Este es el conocimiento hermético que les entregamos y que tiene gran valor. Es el temor, la desesperación, el nerviosismo, la flojera, el enojo, el temor, etcétera, lo que convierte una situación neutra en una situación indeseable, catastrófica y terriblemente difícil. Ya estudiamos en el tema de estados y eventos que no existen las circunstancias buenas y malas. No existen las circunstancias fáciles y difíciles.
Las circunstancias son neutras. Las circunstancias solamente son circunstancias. Si estás manejando tu vehículo y se pinchó la llanta del vehículo, hay que cambiar la llanta. Y eso no es malo ni bueno, ni fácil ni difícil. Es solamente cambiar la llanta y ya está. No hay nada más que hacer, no hay nada más que buscar. ¿Sí? Pero cuando vamos a afrontar determinadas circunstancias con nuestros condicionamientos psicológicos, entonces sí que una circunstancia neutra se puede convertir en un grave problema para el ser humano. Porque ¿cómo va a afrontar la circunstancia de que se estalle una llanta en el camino una persona que tiene la pereza encima? Con la pereza encima, por supuesto que cambiar la llanta va a ser un problema, porque la pereza nos impide actuar. Con la codicia encima, por supuesto que va a ser un problema, porque la codicia no nos va a permitir gastar lo necesario para hacerle frente a la circunstancia. Comprar una nueva llanta. Si estamos desesperados, apresurados por nuestros compromisos y se estalla la llanta, entonces se vuelve un terrible problema esa escena. Pero es que la escena pudiera ser tan fácil si uno cosechara la virtud de la sencillez, de la calma, de la paciencia, etc. Como nuestro desarrollo interior es diferente, entonces para uno pueden ser difíciles ciertas cosas que para otros no. Por eso les digo que la dificultad no está en realidad en las circunstancias. Si la dificultad estuviese en las circunstancias, una circunstancia sería igual de difícil para todas las personas. Porque la dificultad radica exclusivamente en la circunstancia y no en quien la vaya a ejecutar. Entonces no importa quién la ejecute. Si la circunstancia, su naturaleza es difícil, quien sea quien la vaya a vivir, pues la va a sufrir. Pero esto no es así. Por ejemplo, levantarse a las 5 de la mañana es una circunstancia. Para muchas personas es natural levantarse a las 5 de la mañana. Ya tienen ese hábito, ya tienen esa disciplina. Para otras personas, levantarse a las 5 de la mañana es completamente difícil. Porque están envueltos en el yo de la pereza. Y ese yo convierte difícil esa circunstancia. Hablar en público. Hay personas que hablan muy bien en público y eso no representa ningún problema y ninguna dificultad. Pero para una persona que se pone nerviosa, que es tímida, que es temerosa, que se preocupa de lo que los demás pudieran pensar, entonces hablar en público puede ser algo terriblemente difícil. Y así con todas las cosas de la vida. Pedir un favor o hacer un favor puede ser fácil o difícil de acuerdo o depende de la persona y de sus valores. Entonces, siempre que nos encontramos ante una dificultad, estamos también enfrente a un condicionamiento psicológico. Se nos hace difícil una experiencia porque tenemos un complejo, un trauma, una creencia, un concepto, un yo psicológico que está haciendo que esa circunstancia tenga ese valor. Entonces, cuando estamos enfrente de una circunstancia, también estamos en una circunstancia difícil, también estamos enfrente de la oportunidad de comprender algo acerca de nosotros mismos. Y también pasa esto en relación al desarrollo espiritual, porque la dificultad en relación al espiritual no es igual para todas las personas.
Para algunas personas es muy fácil meditar. Vayan ustedes a la India, pregúntale a los yogis que se la pasan meditando 6 horas diarias si es difícil meditar. Me van a decir que, ¿cómo que difícil? Si no haces nada, solo estás sentado ahí con los ojos cerrados, ¿cómo va a ser difícil? Va a ser absurdo para ellos. Pero pregúntale a una persona de ciudad que vive con ansiedad, con desesperación, lleno de condicionamientos mentales, no puede estar ni 5 minutos en meditación. Perdonar, para algunas personas es difícil, para otras personas es relativamente fácil. Porque el acto del perdón es fácil o difícil dependiendo de los valores espirituales que uno ya haya desarrollado. Entonces, ¿por qué el camino es muy difícil? Para hacer una conclusión. Porque el camino de la sabiduría, en términos gnósticos, en realidad no es difícil. El difícil es el caminante. El camino de la sabiduría es el camino. Quien se pone difícil es el caminante, porque el caminante quiere ir con todos sus peros, con todas sus condiciones, con todas sus ilusiones, sus expectativas, gustos, deseos, sueños, ambiciones, caprichos. Y el camino de la sabiduría no va por ahí, no se puede recorrer con todo eso. Si uno no suelta todas esas cosas, no puede avanzar en el camino. Como si uno quisiera subir una montaña con una mochila de 100 kilos. Entonces la montaña pudiera parecer terriblemente difícil de escalar. Pero la dificultad no está en la montaña nada más, sino en el peso que uno se pone encima para subir la montaña. Pasa lo mismo con el camino de desarrollo espiritual. Psicológicamente estamos pesados, estamos llenos de conceptos, de creencias que pesan y que hacen difícil moverse en el camino de la sabiduría. Si una persona fuese noble, tranquila, sincera, sencilla, por naturaleza, y se le da el camino del despertar de la conciencia, lo va a recorrer con total naturaleza, sin problema. Pero si uno va a recorrer el camino con traumas, complejos, vicios, ahí sí se va a dificultar. Pero no está en el camino la causa de la dificultad, sino en el caminante. ¿Sí me explico? Entonces les voy a mostrar rápidamente algunas dificultades del camino interior, algunos obstáculos que tenemos que tener en cuenta en el momento en el que decidimos hacer este trabajo y entender que toda dificultad en el camino nos está invitando a desarrollar una virtud. Desarrollada la virtud, la dificultad desaparece. Si una persona se le hace muy difícil dar conferencias, es porque tiene inseguridad, es porque tiene temor. Si elimina estos defectos psicológicos, desaparece también la dificultad de dar conferencias. Se vuelve algo natural, ¿no? Entonces, primera dificultad, encontrar la enseñanza. Por eso dice el Maestro Jesús, de 1000 que me buscan, uno me encuentra. Es decir, de 1000 que buscan la enseñanza crística, solamente uno logra encontrarla. Porque los demás se equivocan y se pierden en el laberinto de teorías pseudoespirituales. Porque existen un mundo de enseñanzas espirituales donde la gran mayoría son falsas, no sirven, no funcionan. Las personas se van por allá. Son muy poquitos las que logran llegar a la enseñanza profundamente verdadera.
Entonces, encontrar la enseñanza es una dificultad, pero es una dificultad que nos invita a desarrollar la virtud del discernimiento. El discernimiento es la capacidad consciente de diferenciar lo que está bien de lo que está mal en un momento dado. De entender lo que es prioritario a lo que es accesorio. De lo que es necesario a lo que es innecesario, usual, pasatiempo, gusto. Entonces tenemos que desarrollar el discernimiento en la vida. Y esto lo vamos a empezar a desarrollar cuestionando las enseñanzas que recibimos, que nos van a invitar a desarrollar el discernimiento, para poder llegar a la enseñanza que nos va a servir para despertar la conciencia. Proverbios 16:25. Hay caminos que parecen derechos al hombre, pero su fin es camino de muerte. Y esto pasa en realidad. Encontrar la enseñanza y es en sí una gran dificultad en estos tiempos de marketing, de codicia, de un capitalismo excesivo y moral, de falsedades, de apariencias, de ideologías sociales que convierten las mentes de las personas en ateas y les alejan de la luz, etc. Pero bueno, al menos nosotros ya encontramos una enseñanza que nos va a permitir hacer este trabajo. Luego viene la segunda dificultad, que es practicar la enseñanza. Porque una cosa es encontrarla y otra cosa es llevarla a la práctica. Si es difícil encontrar la enseñanza, más difícil es ponerla en práctica. La enseñanza nos da ejercicios, nos da una orientación para que podamos llevar a cabo y podamos desarrollar la conciencia. Pero resulta que muchas veces no tenemos en nuestras prácticas personales los resultados que esperamos. Y nos damos cuenta que ver resultados en nuestro trabajo interior requiere de mucha disciplina y paciencia. Porque no sabemos cómo hacer el trabajo interior. Nos resulta ser muy difícil porque es algo que nunca hemos hecho, es algo nuevo. Entonces, por ejemplo, se te habla del desdoblamiento astral, que a través de una práctica que aquí enseñamos puedes salir en cuerpo astral, conocer el mundo astral, la realidad del alma. Y eso nos interesa, nos fascina, nos llama la atención. Queremos saber, experimentar, conocer el alma, conocer el mundo astral, que no solamente este mundo existe. Pero cuando hago la práctica del desdoblamiento astral, ¿qué pasa? No sale, no hay resultados. Y la volvemos a hacer y ¿qué pasa? Y no vuelve a salir. Y llega un momento en que nos desanimamos, ¿sí? Porque no vemos los resultados que nosotros queremos, ¿sí? Y encontramos la pereza, la resistencia y el desinterés por despertar la conciencia, porque al llevarlo a cabo en un principio no obtenemos los resultados que esperábamos, ¿no? Pero la práctica hace al maestro y tenemos que desarrollar la virtud de la disciplina. Hay que practicar hasta lograr comprobar la realidad del conocimiento. Yo les aseguro que si el desdoblamiento astral ustedes lo hacen 3 veces, no les va a salir. Hay muy poca posibilidad de que lo logren en las primeras 3 veces. Pudiera ser que una persona así logre la experiencia por diferentes causas. Pero lo más seguro es que no tengan ningún tipo de experiencia. Pero también les puedo más o menos asegurar de que si lo hacen 1000 veces, estoy casi seguro que sí van a lograr tener una experiencia de algún tipo y hasta cierto punto.
Sí les aseguro que van a tener una experiencia metafísica en esos 1000 intentos. Entonces, sí se puede, pero cuesta. Lo mismo pasa con la autoobservación, con la meditación, con la transformación de impresiones, el recuerdo de sí. Todas estas cosas requieren de práctica. Y con la práctica lo vamos a ir haciendo mejor hasta obtener resultados. ¿Sí? Entonces hay que desarrollar la virtud de la disciplina a través de la práctica. Tercero, desierto psicológico. Cuando practicamos constantemente y vamos, por lo tanto, comprendiendo ciertas cosas de la vida, vamos desarrollando una visión diferente. Diferente a la cultura, diferente a la sociedad en general. Y esta nueva visión que tenemos de la vida choca muchas veces con la visión, la percepción, la idea, los valores de los amigos, de la familia, del vecino, de los compañeros de trabajo, con los cuales podemos empezar a sentir un desierto psicológico. ¿Qué es un desierto psicológico? Es como el mundo está muy degenerado y tiene mucha falta de espiritualidad. Cuando uno decide trabajar y empieza a comprender las verdades de la vida, resulta que nadie de su círculo social ha llegado también a esas comprensiones. Entonces viene un desierto psicológico en donde en mi círculo social me siento solo. Es decir, siento que nadie me entiende. Mis ideas de la vida no son bien recibidas por una sociedad que no está interesada en el desarrollo espiritual. El desierto se puede dar hasta cierto punto de manera social, pero siempre se va a dar de manera psicológica. Entonces, cuando mi manera de pensar ya no es afín a la manera de pensar de los demás, empiezo a sentir desinterés por mis círculos sociales. Y yo mismo me puedo alejar por voluntad propia de ciertas amistades que ya vi que no me sirven para la persona en la que me quiero convertir. Como en muchas ocasiones, las mismas amistades se alejan de nosotros cuando se dan cuenta que nosotros ya no hacemos y ya no pensamos lo que ellos hacen y lo que ellos piensan. Pero más allá de cómo se pueda dar esta distancia social, siempre va a haber el desierto psicológico, que está representado con los 40 días que el Maestro Jesús estuvo en el desierto, entre comillas. ¿Sí? Vamos a pasar por un desierto psicológico, por unos instantes de inseguridad, tal vez de insatisfacción, de soledad, donde ya nadie me entiende, en donde quiero ir al parque, ver a los niños jugar, estar más en contacto con la naturaleza, platicar con un amigo acerca de la vida, y resulta que nadie está dispuesto a eso, a hacer algo tan sencillo y tan noble en la vida. Todos quieren fiestas, parrandas, fornicación, chismes, pleitos, hablar mal de los demás. Nadie se presta para estas cosas. Entonces las tenemos que hacer solos, y cuando las hacemos solos podemos sentir en cierto dolor, cierta aflicción por estar en esa condición, ¿no? Claro que este desierto psicológico es parte de la vida, porque estamos decidiendo llevar una vida espiritual y los demás no. Estamos decidiendo vivir de una manera diferente y por lo tanto este desierto psicológico es natural. Cuando pensamos de una manera diferente a la de los demás, entonces vamos a ser muchas veces criticado, señalado, burlado,
cada vez que nosotros queramos compartir nuestras ideas de la vida, del sexo, de Dios, de la felicidad, no nos van a entender. En una cena familiar, tocas el tema del karma. Ay, Dios mío, qué mal te va a ir si lo haces. La burla, la crítica que le hacen a uno de, ¿qué es esa tontería que estás diciendo? Esas estupideces que le enseñan en no sé dónde, comenta el otro. Entonces son las cosas que pasan en donde nosotros empezamos a pensar de una manera diferente y pues se da este desierto psicológico que nos va a llevar al desarrollo de una gran virtud que tienen todos los grandes maestros de la sabiduría, que es la autonomía. Aprender a vivir por la convicción propia de nuestros valores y principios, y no por el aceptamiento ajeno. Tercera dificultad. Cuarta, incertidumbre económica. ¿Sí? El despertar de la conciencia requiere de tiempo, porque es un desarrollo. Y en la vida todo lo que es un desarrollo requiere tiempo. El desarrollo de una empresa requiere tiempo. El desarrollo de un cuerpo físico musculoso requiere tiempo. El desarrollo espiritual también requiere tiempo. El desarrollo educativo requiere tiempo. No existe desarrollo sin tiempo, sin energía y sin dedicación. El desarrollo espiritual también requiere de tiempo, energía, disposición, entrega, interés. Entonces, vivimos en unos tiempos tan materialistas, tan capitalistas, que estamos dedicados al 100% al desarrollo económico. Entonces, cuando queremos entrar en el camino del desarrollo espiritual, hay que dividir el tiempo, hay que dividir la energía para el desarrollo económico y para el desarrollo espiritual. Y eso implica cortar ciertas relaciones, compromisos, metas de tipo empresarial, de tipo económico, para que podamos tener tiempo para despertar la conciencia. Y eso quiere decir que voluntariamente tenemos que renunciar a ganar más dinero de lo que pudiéramos ganar si renunciamos al trabajo espiritual. Es decir, que una persona que se dedica exclusivamente al desarrollo material puede lograr más desarrollo económico que aquel que se dedica también al desarrollo espiritual. Tenemos que renunciar hasta cierto punto al dinero. A mí me ha pasado, donde me ofrecen proyectos económicos muy buenos, que tengo que decir que no, porque si digo que sí, gano más dinero, pero ya no tengo tiempo ni para dar conferencias. Tengo que renunciar. Lo cual me lleva a mí a mantener cierto estado económico, que es un estado económico obviamente equilibrado, no es pobreza económica. La pobreza económica es parte del sueño de la conciencia, pero sí es tener una economía suficiente para vivir bien. Entonces, cuando uno quiere despertar la conciencia, tiene que renunciar a lujos. Porque uno a lo mejor sí puede tener un medio de transporte, sí puede tener uno un vehículo, producto de su trabajo, porque el vehículo es una herramienta de transporte. Pero tener un vehículo nuevo de agencia, electrónico, de gama alta, la persona que quiere despertar la conciencia no puede darse ese lujo. Porque si vamos y sacamos el coche de agencia, tenemos que trabajar más para poder pagar lo que cuesta su precio adquisitivo y además su mantenimiento, su póliza, etcétera, ¿no?
Entonces, tenemos que renunciar a ciertos bienes materiales, tenemos que renunciar a ciertas oportunidades laborales para poder dividir el trabajo económico del espiritual. Y esto nos va a generar muchísima incertidumbre, porque en cierto sale nuestra inseguridad, sale el ego y dice, bueno, sí gano mi dinerito para satisfacer mis necesidades materiales, pero tampoco gano mucho para poderme garantizar una pensión, un fondo de retiro, un fondo de ahorro. No puedo asegurar que en mi vejez nada me va a faltar. No puedo asegurar que si pasa, no sé, un accidente gravísimo que requiera a lo mejor de un hospital privado, no tengo el dinero para solventar ese gasto. No tengo el desarrollo económico para estar pagando seguros, muchos servicios que son parte del placer y entretenimiento de la gente, pero que no son funcionales. Entonces tenemos que empezar a llevar una vida económica y que nos va a generar incertidumbre. Eso es una gran dificultad. Y tenemos que desarrollar la virtud de la austeridad, aprender a vivir lo más sencillamente posible para tener más tiempo para despertar la conciencia. Quinta, pérdida de la personalidad y reconocimiento social. Si cuando vamos despertando la conciencia, entonces ya no tenemos tanto interés en las apariencias, en la personalidad, en destacar, en sobresalir, en que nos vean. Ya no nos queremos lucir. Nos empezamos a volver más austeros, más sencillos, porque rico no es aquel que más tiene, sino aquel que menos necesita. Esa es la persona verdaderamente rica y es la persona que debemos de cultivar ser, aprender a vivir con lo menos posible. Hay una historia que se dice que Sócrates caminaba por los mercados, pero nunca compraba nada. Hasta que un día le preguntaron, oye Sócrates, a ti te veo todos los días aquí en el mercado y nunca compras nada. Entonces, ¿para qué vienes? Y Sócrates le contestó, vengo para darme cuenta de cuántas cosas ya no necesito. Ahí está la verdadera riqueza, ¿no? Hablando del tema anterior, ¿no? La diapositiva anterior. Pero esto se va también a la personalidad. Ya no queremos destacar eso de ser muy elegantes, de estar a la moda, los aretes, los tatuajes, el gimnasio, la proteína, destacar con publicaciones en redes sociales, tener coche de último modelo, vestirnos con corbata, bien perfumados. O sea, como que ya no tenemos ese interés en desarrollar esa apariencia, esa imagen de persona exitosa, de persona que vale la pena conocer, de persona que merece ser alguien, que merece ser tratada con respeto, porque tiene un BMW, porque se viste con corbata. O sea, ese tipo de cosas como que ya no hace falta en aparentar. Nos volvemos más sencillos, pero eso implica que vamos a perder reconocimiento social. Con la pérdida de la personalidad viene la pérdida de reconocimiento social. Porque una persona que llega a un restaurante de repente, en un coche de lujo, con ropa de lujo, no se le da el mismo trato a una persona que llega en un coche cualquiera, con una ropa cualquiera. Porque la personalidad, la imagen, la apariencia, dentro del sueño conciencia social de esta cultura decadente, implica respeto. O sea, que a un hombre se le puede dar más respeto porque lleva una corbata, por favor. Puede parecer más de confianza, puede parecer más educada,
Pero eso es un sueño de conciencia porque la corbata no tiene nada que ver. Pero en la realidad sí es. Y eso pesa, eso duele, es una dificultad que ustedes van a vivir cuando decidan vivir de una manera más simple. Va a salir el defecto de la envidia, en donde ustedes a veces van a ver cómo a sus amigos, a sus compañeros, a sus familiares, que sí mantienen o desarrollan una personalidad, una imagen de apariencia exitosa, reciben más respeto, más aprecio, más atención que nosotros. De repente ya nadie nos presta mucha atención. Ya nadie da un peso por nosotros. Ya ni los perros nos ladran. ¿Sí? Entonces es una dificultad. Pero esto nos va a llevar a conquistar la humildad. Aprender a hacernos valer como seres humanos más allá de las apariencias. Y que si de alguna manera por la cultura decadente la gente ya no nos presta atención porque no tenemos tatuajes en todo el cuerpo, bueno, viviremos sin ello, sin esa atención, sin ese aprecio, de manera humilde. Autónomos, ¿no? No autómatas. 6. Regeneramiento físico, gravísima dificultad. Despertar la conciencia implica el abandono de los diferentes vicios que por vivir y crecer en una cultura decadente hoy tenemos. El cigarrillo, la marihuana, el alcohol, el vino, el ron, la comida chatarra, la carne en exceso, los refrescos, el juego, la lotería, el casino, el vicio de la televisión, el vicio de las redes sociales. Son cosas que tenemos que vencer en este camino. Y eso es bien difícil. O sea, que una persona que lleva, por ejemplo, 10 años fumando todos los días, y que un día decida dejar el cigarrillo, despertar su conciencia, que su felicidad ya no dependa de ese cigarrillo, pues va a ser terriblemente difícil para esa persona. Va a tener que pasar por las octavas que ya hablamos en temas anteriores. Es difícil. Que el alcohólico deje de tomar, que el que fuma deje de fumar, que el que es adicto al casino deje de ir al casino, que es adicto a la carne pueda moderar su consumo y comer más vegetales. Todas esas cosas son bien difíciles. Pero hay que hacerlo. ¿Y cuál es la virtud? La voluntad. El trabajo frente a los vicios que tenemos y el regeneramiento psíquico-físico nos va a permitir desarrollar la voluntad. Nos vamos a hacer más fuertes en espíritu cuando luchemos contra nuestros vicios y los logremos vencer. Nadie llega al nirvana fumando marihuana. Nadie llega al Cristo con una copa de vino. Esas cosas se tienen que dejar. Y cuestan trabajo para todos. Es difícil el camino, pues así es. Y por último, el regeneramiento sexual. Una gran dificultad. Sí, la energía sexual es la materia prima de la Magnus Opus. La energía sexual es la base, es la roca de escándalo que hablaba el Maestro Jesús. Que todos ignoran, pero que en verdad viene a ser la roca en la cual se apoya todo el templo. Roca de esquina, ¿no? Esa es la sexualidad. Tenemos que aprender a regenerar nuestra psicología de la depravación, de la morbosidad, de la lascivia, de la lujuria, del sexo irresponsable, del facilismo sexual.
de todas estas cosas, de romanticismo barato, de la sensualidad decadente, de la vanidad, todas estas cosas. Hay que pulir la sexualidad de todos los valores culturales en relación al sexo que nos degenera, ¿no? Y eso es terriblemente difícil. Dejar el vicio de la pornografía, la prostitución, la fornicación, aprender a transmutar las energías sexuales, aprender a conservar la energía sexual dentro del cuerpo para que pueda funcionar como una energía que mueva el despertar de la conciencia, que vamos a hablar más adelante. Es bien difícil. Cuando una persona empieza a hacer un trabajo de regeneramiento sexual y empieza a abandonar toda esa visión sexual intrascendente, se va a dar cuenta lo difícil que es eso, lo difícil que es dominar las pasiones animales, que son indispensables para que se pueda dar el despertar de la energía Kundalini, los cual nos va a permitir crear los cuerpos existenciales del ser y poder conocer las dimensiones superiores de la naturaleza. Esto cuesta trabajo. Dejar la pornografía por una persona que ha crecido en torno a ella cuesta trabajo. Pero el camino así es. Y la virtud es la castidad. La castidad es diferente al celibato. El celibato es la negación, el asco hacia el sexo. La castidad es diferente. La castidad es la sabiduría del sexo. Es utilizar el sexo con sabiduría, es decir, para el despertar de la conciencia. Con cuidado, con pudor, con honestidad, nobleza. Bueno, pues estas son las diferentes dificultades que están pero muy marcadas dentro del despertar de la conciencia y que ustedes mismos van a ver en su vida. Y que cada dificultad nos está invitando a desarrollar una virtud. Desarrollar la virtud se va a la dificultad. Una persona que ya desarrolló la castidad, ya no se le dificulta todas estas cosas de la pornografía, de la lascivia, de la sensualidad, de la morbosidad. Todo eso ya no es una dificultad. Una persona que es abstemia y que ya puede vivir sin estar condicionado su estado de ánimo al consumo del alcohol, esa persona que ya es abstemia ya no tiene ninguna dificultad en vivir sin tomar. Ya desarrolló la virtud, ya la dificultad ya pasó. Entonces cada dificultad nos invita a desarrollar una virtud. Y por eso el camino es muy difícil, porque somos animales intelectuales carentes de virtud. Necesitamos muchas virtudes por conquistar y por eso nos encontramos dificultades en todas partes. Y por último les dejo esta frase de George Gurdjieff que dice: si el hombre no pasara por dificultades en la vida, este hombre debería de crearlas de manera intencional, ya que solamente a través de las dificultades es que se desarrollan sus potenciales. No hay otra manera de desarrollar los potenciales humanos si no es a través de la dificultad, del esfuerzo. Por eso decimos que el camino tiene que ser difícil y que debemos de estar preparados psicológicamente para ello. O sea, si va a haber una batalla, que nos avisen que va a haber una batalla, para que al menos psicológicamente estemos preparados para ella.
Y cuando llegue la batalla, pues ahí vemos a cómo nos toca. Nos podemos defender. A lo mejor ganamos, a lo mejor perdemos, pero nos podemos defender. Pero si no nos avisan que hay una batalla y nos agarran desprevenidos, no vamos a poder defendernos. Entonces, por eso es muy importante entender que el camino espiritual es difícil y no dejarnos engañar con los conocimientos pseudoespirituales que plantean que el camino es fácil, bonito, maravilloso, puro amor, todos somos luz, nos abrazamos, fumamos marihuana, nos decimos te amo y parece que ya estuvo, eso es todo. No es tan sencillo. ¿Qué preguntas quedan, hermanos míos? Ceci nos dice buenas noches. Gaspar, buenas noches. Miriam, saludos Miriam, qué bueno que sigues aquí. Juan nos dice buenas noches desde Perú. Un abrazo, Juan. Desde México. Genaro, buenas noches. Gracias, Genaro, por seguir aquí. Eva nos dice que la comunicación está entrecortada. Bueno, pues ojalá y se mejore. Ojalá y sea la tuya y no la mía. Pero ya lo veremos. ¿Sí? Y bueno, pues la próxima semana seguimos con los temas de estudio. Próximo jueves. Cualquier duda, adelante. Más adelante les voy a enviar la lección por escrito dentro de los comentarios de este tema para que complementen la conferencia con la lectura y puedan estudiar cuidadosa y minuciosamente el tema, ¿no? Muchas gracias por estar aquí, les mando un abrazo fraternal y nos vemos la próxima semana.